La largada es un poquitico mal para Robbie Chata y My Little Nuni. Quedan último y penúltima respectivamente. Betania a dominar la competencia. En el segundo lugar viene avanzando el ejemplar Rockstar. En el tercer puesto viene Categórica. En el cuarto lugar viene avanzando Tun. En el quinto lugar corre Robbie Chata. En el sexto lugar corre Categórica. En el penúltimo My Little Nuni. Y se está quedando Little Mariana en el último lugar. Está dominando la competencia Betania adelante. En el segundo lugar corre a 3 cuerpos Roadstar. En el tercer puesto Categórica. En el cuarto lugar viene avanzando por la parte interior de la pista la yegua Robbie Chata. Más atrás Abueladera en el penúltimo My Little Nuni. Y sigue el número 13 en el último lugar. Betania adelante con Categórica. Su máxima enemiga corriendo en el segundo. Cuando ingresaron en la recta final. Betania adelante. Categórica corre a un cuerpo en el segundo. En el tercer puesto viene avanzando a 6 cuerpos la yegua Abueladera porque Betania, el número 5, está muy bien en la punta y al 5 Betania la alcanzan después de la raya. Ganó Betania, segunda Categórica, tercera Abueladera, cuarta My Little Nuni, quinta Roadstar, sexta Tun, séptima Robbie Chata, última el 3 Little Mariana, mi pequeña Mariana en el último lugar. Valentina, la número 3, se dio la partida en la segunda carrera del programa. Bastante parejo, que las mares se está quedando en el penúltimo lugar, junto con la yegua Vicky y también la yegua Linda Friend en los últimos estas yeguas. Comienza a llover un poco ahora aquí en el hipódromo de Valencia en este preciso momento. Viene Indiferencia por la parte interior a tratar de dominar la competencia, mientras que ahora trata de las rampas de recuperarse por la parte interior la yegua Las Mares. Luego está tratando de avanzar por la parte interna la yegua Valentina Queen. Ahora Vicky Friend, esta se ha recuperado enormemente, mientras que está quedándose posteriormente la yegua My Hop cuando vienen al poste de los 600 metros. Indiferencia busca ahora y toma la punta la yegua Indiferencia. Las Mares trata de buscar por la parte interior cuando entran ya a la recta final, en plena recta final. Ahora está corriendo bastante fuerte contra la puntera. Esta yegua, creo que es la número 12, la yegua My Hop está pasando por la parte externa a tratar de dominar la competencia. Bastante castidad contra Las Mares, que insiste por la parte exterior, tratando de avanzar Las Mares contra Paula Queen, que es la que está dominando. Paula Queen adelante, pero Las Mares viene pasando por la parte exterior y ganó Las Mares, la número 4. La yegua Paula Queen en el segundo lugar. En el tercero, Indiferencia. En el cuarto, Vicky Friend. En el sexto, Linda Friend. En el séptimo, la yegua My Hop. Luego, en el penúltimo lugar, la número 3, Valentina Queen. Y el último lugar para la número 1, Princess Runner. Bueno, Las Mares les gana esta segunda carrera del programa. Y también el regreso de nuestro libertador Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco. Les informa que se dio la partida, la largada es mala para Catira Real, queda bastante lejos en el último lugar. Rápidamente Caiza por la parte interior de la pista. Caiza está dominando astuta. Caiza adelante, la pupila de Laras, la invasión. Está tomando la delantera astuta, corre en el segundo, en el tercero Acacia. En el cuarto lugar viene avanzando la yegua la de Elvira, más atrás viene progresando Abuela Nancy. Y se está quedando Catira Real en el último lugar. Caiza adelante en 23 segundos y un quinto. Los primeros 400 metros. En el segundo corre Astuta. En el tercer puesto corre Acacia. En el cuarto Abuela Nancy. Enseguida la del Elvira y Catira Real está en el último lugar. Caiza, la pupila de Laras, la invasión se ve muy bien en la punta en 48 4 quintos. Los 800 metros, Astuta corre segunda. En el tercer puesto viene Acacia. En el cuarto corre Abuela Nancy porque Caiza, la pupila de Laras, la invasión está en la punta. Abuela Nancy mejora desde el segundo. Cuando ingresaron en la recta final, Caiza adelante. En el segundo lugar viene avanzando la yegua Acacia. En el tercer puesto corre la yegua la de Elvira porque Caiza está en la punta. Caiza adelante, en el segundo corre la yegua Acacia porque Caiza, la pupila de Laras, la invasión, la alcanzan después de la raya, ganó Caiza. Segunda Acacia, en el tercero la de Elvira, cuarta Abuela Nancy, en el quinto Astuta, sexta Catira Real y me falta Warrior Goddess. Aquí está Warrior Goddess.
el número 8. Ahora es cuando está pasando la meta. Bien, y se dio la partida en la cuarta, primera válida para el juego de 5 y 6. Miguel Dubaño se está quedando en el último lugar. Rápidamente Georgia por la parte central a dominar la carrera. Gran corredora por la parte de afuera, corre en el segundo. Dangerous Woman viene para el tercero. Yakarta en la baranda se acomoda en el cuarto. En el quinto lugar viene Queen Esperanza. Luego trata de avanzar por la parte interior Glass Container. Junto con ella Karina Mía. Bastante lejos Miguel Dubaño, que se quedó junto con Princesa Carola en los últimos lugares. Dominando la competencia Georgia. Yakarta busca ahora por la parte interior y Gran Corredora queda en el tercer lugar. Mientras que en el cuarto Queen Esperanza. En el quinto trata de avanzar Dangerous Woman y desde el fondo se mueve algo Karina Mía, dominando Georgia, la busca Yakarta por la parte interior, Georgia en la delantera, Yakarta por la parte interna al medio cuerpo, al pescuezo de la puntera cuando se aproximan ya a la última curva y Yakarta entra adelante en la recta con Georgia corriendo en el segundo, Queen Esperanza para el tercero, entrando ya pues en la recta final y Yakarta está dominando con 4 cuerpos de ventaja, Georgia trata de insistir de nuevo tratando de reaccionar y ahora Gran Corredora toma el tercer lugar, dominando la yegua Yakarta, faltan 100 para la llegada con Georgia para el segundo puesto con Esperanza, atropella para el tercero afuera, pero dominó Yakarta y les ganó Yakarta con 2 cuerpos. En el segundo llegó Georgia, en el tercero Queen Esperanza, en el cuarto Gran Corredora, en el quinto Migabi Dobaño, luego la yegua Karina Mía junto con la yegua Princesa Carola en los últimos lugares. Arriba en Glass Container en el penúltimo lugar y Dangerous Woman en el último lugar. Fanático del fútbol, a correr en la segunda válida, la largada es mala para Redentor, queda en el último lugar y Mero Macho rápidamente Tornado A a dominar la competencia. En el segundo lugar corre Power Man, en el tercero el Burlón, en el cuarto Caribbean Thunder, en el quinto lugar corre Wild Altitude, enseguida viene metiéndose Power Friend Redentor, el caballo número 10. Gran Tiño está en el penúltimo lugar y en el último lugar, bastante lejos, está corriendo por la parte central de la pista el caballo Mero Macho. Está dominando Tornado A la competencia. El Burlón está corriendo en el segundo lugar. En el tercer puesto viene avanzando el caballo Power Friend. En el cuarto Redentor. En el quinto puesto viene avanzando Caribbean Thunder. Enseguida Power Frame más atrás trata de avanzar el caballo Wild Altitude. Está pasando el Burlón a dominar la competencia. El Burlón adelante. En el segundo lugar viene atacando Redentor y también Caribbean Thunder por la parte central de la pista. Pero el Burlón está en la punta. Caribbean Thunder ataca desde el segundo lugar. El Burlón adelante. Caribbean Thunder para el segundo lugar. No puede perder el Burlón. Y ganó al Burlón. Segundo Caribbean Thunder, tercero Redentor. En el cuarto Power Man, en el quinto Tornado A, sexto Power Friend. En el séptimo el caballo Wild Altitude, en el octavo Mero Macho, noveno y último el número 10, Gran Tiño número 10. Y participan pues. Se dio la partida en la sexta carrera, tercera válida para el juego de 5 y 6. Ligero retraso para Fox Folly, se pone rápidamente en carrera. Trata de avanzar por dentro el caballo Bello Sore y Cañaveral por fuera. Cañaveral toma la punta, Bello Sore corre en el segundo. Refusilo se acomoda en el tercero. En el cuarto de Chan, en el quinto el Doctor, en el sexto Burn to Fly. Luego corre el caballo Hueco y se queda bastante despegado Fastfolly. En el último lugar aproximadamente a uno de 12 cuerpos. La pelea fuerte, Refusilo por la parte de afuera, Cañaveral y Bello Sore por la parte interior. Cañaveral está dominando la carrera con Bello Sore corriendo en el segundo. De Chan viene para el tercero, Refusilo corre cuarto, el Doctor corre quinto, en el sexto lugar Hueco y Born to Fly corre bastante lejos en el penúltimo lugar, dominando Bellosore ahora por la parte interior, enfrascado en lucha con Cañaveral, Bellosore dominando la prueba, Cañaveral para el segundo puesto cuando entraron ya a la recta final y el Doctor avanza por la baranda tratando de buscar ahora el segundo, pues Bellosore parece que gana la carrera, pero el Doctor hará los esfuerzos por dentro y también de nuevo Cañaveral por la parte exterior, domina Bellosore, Cañaveral de nuevo contra Bellosore, siempre a la llegada, Bellosore, Cañaveral por la parte exterior, cerca por fuera, Cañaveral, pasó y ganó el caballo Cañaveral. En el segundo quedó Bellosore, en el tercero el Doctor, luego el caballo Dichen, Born to Fly, el caballo Hueco, luego el ejemplar Refusilo y último lejos Fast Folly. Está dominando la competencia de Minor Bob.
En el segundo corre Rey Salín, en el tercero For Illusion, en el cuarto de Magic, en el quinto corre King Rider, en el sexto el de Maismata. Posteriormente viene avanzando el caballo Impecable y se está quedando Northern Black en el último lugar. Está dominando el pupilo de Rafael Barbosa del Sturraidán, el caballo de Miner Boss, 4 cuerpos sobre Rey Salín que corre en el segundo. En el tercer puesto viene avanzando por Ilusión. En el cuarto lugar mejora el de Maismata. En el quinto King Rider. En el sexto lugar corre el caballo Impecable. En el penúltimo se está quedando el ejemplar Northern Black de Miner Boss dominando la competencia. El de Maismata corre a 7 cuerpos en el segundo lugar. En el tercer puesto corre el caballo King Rider. El pupilo de Rafael Barbosa del Sturraidán de Miner Boss está en la punta. En el segundo corre el caballo el de Maismata. En el tercer puesto corre el caballo King Rider de Miner Boss. El pupilo del estado Zulia de Maracaibo de Rafael Barbosa de Miner Boss, el jefe de los mineros, lo alcanzan después de la raya, ganó de Miner Boss. En el segundo el de Maismata, tercero Northern Black, cuarto King Rider, en el quinto For Illusion, en el sexto lugar el caballo de Negas Maxis, en el séptimo Impecable, octavo y último Rey Salín. Perfume de Mujer que la lleva Richard Gutiérrez. Y se dio la partida en la octava carrera, quinta válida para el juego de 5 y 6. Está tratando de dar la curandera ya por la parte interior que viene a la lucha con Perfume de Mujer que se acomoda por fuera. La Gran Módulo está corriendo en el tercero, Trinita corre en el cuarto lugar, en el quinto se viene moviendo Tramollera por la parte de afuera, ahora un poco más rezagada, Dayana My Love está colándose posteriormente, la yegua Wonder Woman en el penúltimo lugar, el último lugar es para Maggi Z, plena recto puesta, la curandera dominando Perfume de Mujer por cuerpo de ventaja, avanza Gran Mother por la parte interior para el tercero, Tramollera corre en el cuarto, Trinita quinta, y el resto viene pero bien lejos, dominando la curandera, trae 2 cuerpos de ventaja, la curandera, Perfume de Mujer continúa en el segundo, Grand Mother avanza por la parte interior, está disputando al segundo puesto, pues la curandera trae 3 cuerpos, 4 cuerpos ahora de ventaja, en el segundo puesto Grand Mother, ahora viene avanzando Trinita por la parte de afuera, y se enfrasca ahí en lucha para el segundo, hay 3 alineadas en el segundo puesto y la curandera sola en la punta cuando entraron ya a la recta final, la curandera dominando la prueba, Grand Mother corre en el segundo, Perfume de Mujer en el tercero, en el cuarto Trinita, al quinto avanza Danae Mariló por la parte interior, se escapa la curandera y saca ventaja, 150 metros para la raya, trae 10 cuerpos de ventaja, la curandera, la del Estúa, Abuela Flor les ganó la curandera. En el segundo Perfume de Mujer, tercera Trinita, en el cuarto Grand Mother, el quinto lugar para Maggi Z, en el sexto lugar la yegua Wonder Woman, Dayana My Love, queda en el penúltimo, y el último lugar es para Tramollera, la número 2, del primero al último así. Los 2 gigantes del sur listos a correr en la sexta válida para el juego del 5 y 6. Del Time por la parte central de la pista viene tomando la delantera. En el segundo lugar corre Royal Road, en el tercero St. Patrick, en el cuarto lugar corre Victory Gold, en el quinto I Feel Good, en el sexto lugar corre el caballo Black King, posteriormente viene Campo León, el caballo está favorable y se está quedando Montesquieu. En el último lugar, Still Time dominando la última válida para el juego del 5 y 6. Royal Road corre a 3 cuerpos en el segundo. En el tercer puesto corre Black King, en el cuarto St. Patrick, en el quinto lugar viene avanzando Campoleone. Enseguida viene metiéndose el ejemplar Victory Gold, Montesquieu, y se está quedando ahora el ejemplar está favorable en el último lugar. Still Time dominando a Black King que corre en el segundo. En el tercer puesto corre Royal Road, en el cuarto lugar viene avanzando por la parte interior de la pista el caballo St. Patrick, Still Time dominando la competencia. Black King corre en el segundo, en el tercer puesto corre Royal Road, en el cuarto lugar corre St. Patrick cuando vienen a terrenos de la última curva, Still Time dominando la última del programa. A la carga Black King y Royal Road, Black King por fuera, Royal Road por dentro. En el cuarto lugar corre St. Patrick, en el quinto lugar viene avanzando el caballo Victory Gold, pero el que más luce es el ejemplar Royal Road. Está muy bien en la punta, el caballo Royal Road, lo alcanzan después de la raya, ganó Royal Road. Segundo Still Time, tercero Black King, cuarto St. Patrick, quinto Victory Gold. En el sexto Campoleón, el séptimo Montesquieu.
En el octavo, I Feel Good, noveno y último, Está Favorable.